Hola hermanos, buenas tardes para todos. Le damos gracias al Señor y a su Santo Espíritu por permitirnos un nuevo domingo estar ante la presencia de su Santo Espíritu. Que Dios nos ayude. Hoy voy a seguir hablando de lo que es el pueblo santo. Vengo hablando ya hace 3 semanas, pero como pueblo santo es una determinación del Señor. Hay mucho argumento para poder seguir avanzando en la profundidad que tiene una determinación de Dios. Y ahí es donde Dios confirma también que es algo directo de Él. Porque hay mucho argumento en la Escritura. Lo habló Moisés, este pueblo santo que tenía que nacer. Lo hablaron los profetas. Está en los Salmos. Lo habló el mismo Señor Jesucristo de este pueblo santo que tenía que nacer, de los gentiles. También lo habló el apóstol Pablo y está en toda la Escritura. Entonces tenemos mucho material para poder aclarar lo que es el nacimiento de este pueblo santo. Les digo a los hermanos que nos escuchan por internet, que sabemos que nos están escuchando, que nos den una confirmación, que nos escuchan, que eso es bueno para ayudar a otros a que puedan escuchar, ¿no? Que estas prédicas se difundan más. Así que tenemos la página en YouTube que es Pueblo Santo 1977. Pueblo Santo 1977, allí están todas las prédicas de Pueblo Santo. Pueblo Santo no es una iglesia más. Pueblo Santo es una determinación directa del Señor. Algo directo de Dios mismo, que en este tiempo nosotros somos protagonistas porque tenía que nacer este pueblo santo que he venido hablando y comparando con la Escritura a lo largo de este mes, prácticamente el mes que pasó. Así que Dios nos ayude a poder seguir avanzando y que su Santo Espíritu nos pueda hacer posible que podamos entender lo mismo, de acuerdo a la Escritura. Así que voy a hacer un repaso para los que no estuvieron o para los que no entendieron. Voy a comenzar con la profecía del Salmo, el Salmo 22 al final, que ahí está la determinación que este pueblo santo tenía que nacer por una posteridad de Jehová, una generación de Jehová, algo directo de Él. Estuvimos hablando en las prédicas anteriores cómo era una generación de Jesucristo, cómo venía el Cristo. Estuvimos explicando cómo se producía eso, porque el mismo apóstol Pablo dice en los Romanos que no todos los hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son contados en la generación. Entonces estuve explicando en las prédicas anteriores cómo se producía estos que eran contados en la generación de Jesucristo. Y pienso que muchos entienden. Entonces, hoy voy a avanzar un poco más y me voy a referir directamente al pueblo santo que pertenece a una generación directa de Jehová. Y cuando habla de una generación directa, que es de Él, no es la misma que he explicado en las
haciendo una comparación de lo que es una generación en cuanto al Hijo de Dios. Pueblo Santo es una determinación de Él, y Él mismo dice, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Y si el mismo Dios, el mismo Jesús, en el capítulo 24 de San Mateo, dice todas las cosas que iban a acontecer antes que Él venga, y muchas ya acontecieron, pero faltan otras por cumplirse, Él mismo dice, el mismo Señor Jesucristo dice, que no va a pasar esta generación. No habla de muchas, como fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, que era contada por varias generaciones, sino que, como es algo directo de Él, no son muchas generaciones, sino que es una generación. Entonces, dice en el capítulo 24 San Mateo, por el mismo Maestro, el mismo Cristo, el mismo Jesús, dice, no pasará esta generación sin que todas estas cosas no acontezcan. O sea que van a acontecer. Vamos a leer el Salmo 22 al final. Lo voy a repetir. En el versículo 30 y el 31 dice, hablando de del nacimiento del pueblo santo y cómo tenía que suceder, dice, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. O sea que una generación de Jehová, algo que es directo de Él, como les decía. Y no es casualidad que el mismo Señor Jesucristo diga que no va a pasar esta generación sin que todas estas cosas no acontezcan. Pero para eso tenemos que saber qué es la generación de Jehová, o cómo se conforma la generación de Jehová para poder entender y darle vigencia a este pueblo santo que ha nacido por una determinación de Dios, como les decía, algo directo de Él. Entonces dice, la posteridad le servirá, o sea, lo que iba a venir más adelante le iba a servir a Jehová, a Dios. Dice, la posteridad le servirá. Será ella contada por una generación, una. No habla de muchas, como la venida del Mesías, sino que habla de una sola. Dice, vendrán y anunciarán al pueblo que naciere. O sea que en este momento no había nacido, tenía que pasar mucho tiempo. Hoy nosotros somos protagonistas. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nació en el año 1977, aquí en Uruguay, este pueblo santo que pertenece a una determinación directa de Dios. Se la dijo a Moisés, lo hablaron todos los profetas, está en los Salmos, lo habla el mismo Señor Jesucristo, como hemos leído en Tito 2:14, para el que no lo ha leído, lo puede leer, que el Señor vino para redimirnos de toda iniquidad y limpiar un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea que en su venida nos limpia de toda iniquidad a todo aquel que acepta a Jesucristo, pero también dice que vino para limpiar un pueblo propio que tenía que nacer para más adelante de su muerte, ¿no? Y de su resurrección, más adelante.
Hoy somos protagonistas de ese nacimiento de Pueblo Santo. Nació en el año 1977, o sea, se fundó institucionalmente en el país, con personería jurídica. Es algo directo de Dios. Que he venido hablando de este pueblo santo todas estas semanas atrás. Hoy voy a continuar. Entonces dice, será ella, dice, contada por una generación de Jehová. O sea, algo directo. No hay intermediarios, es algo directo. Vendrán, dicen, y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. Todas las determinaciones del Señor entran en la justicia que es de Dios, que pertenece a Él. Todo. Ahora vamos a ir dicho esto, vamos a ir al capítulo 10 de los Romanos. Lo voy a repasar nuevamente, ya lo he explicado, pero vamos a ampliar un poco más en el entendimiento, que Dios nos ayude. Vamos a leer desde el versículo 19, capítulo 10, versículo 19. Este es el apóstol Pablo. Pero dice, el apóstol Pablo ahora va a hablarle a los hebreos para que entiendan las determinaciones de Dios. Les dice así, mas digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Ya el apóstol Pablo, siendo hebreo, tuvo que hablarle a los hebreos de este pueblo santo que tenía que nacer. Entonces, como los enviados del Señor se ajustan a la Escritura, no hablan nada fuera de la Escritura. Y para poner ejemplos les digo, cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto, la gente de aquella época creían que ellos estaban endemoniados, que hablaban y no se les entendía nada, que estaban borrachos. Y Pedro dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Quiere decir que el mismo apóstol echaba mano a la Escritura. Juan el Bautista, cuando sabía que le venía la hora de morir, porque estaba preso, él mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el Cristo. No que dudara, pero sabía que la hora le era llegada. Entonces sabía que lo iban a matar. Entonces el Señor, que es el Maestro, le dijo, los ciegos ven, los muertos son resucitados, los leprosos son limpios. Entonces no necesitó decirle, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, sino que le confirmó que el Hijo de Dios que tenía que venir vino y cumplió, y estaba cumpliendo con todo lo que estaba escrito de él. Entonces los discípulos se fueron y le informaron a Juan el Bautista. Le estoy dando argumentos para que los enviados del Señor
seguían por la Escritura. Acá el apóstol Pablo les está diciendo a los hebreos, dice, más digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, les está hablando de Moisés, lo que decía Moisés, que era una determinación de Dios, este pueblo santo que tenía que nacer con gente insensata, con gente que no era, en ese momento no le pertenecía a él. Un pueblo dice que no es pueblo, porque todavía no se había formado, todavía no había nacido. Entonces dice el apóstol echando mano a la Escritura. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías habla de otro profeta, el mismo apóstol. Dice, e Isaías determinantemente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí, que éramos nosotros los gentiles. Dice, mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora yo les decía que este pueblo santo es santo porque es algo directo de él, del mismo Dios. Por eso es santo. Él le puso, en las determinaciones de él, dice cómo tenía que llamarse este pueblo. Se tenía que llamar pueblo santo, porque es algo directo de él. Entonces, fíjense en la humildad del apóstol Pablo, siendo hebreo de hebreos, hablándole a los hebreos que tenían la ley, hablándole de este pueblo santo que tenía que nacer. Porque todavía en ese momento no había nacido, pero ellos tenían que aceptarnos a los gentiles, porque el Señor había prometido a Moisés y a los profetas que iba a ser el pueblo santo para los gentiles antes que el Señor venga, antes que Él venga. Entonces, fíjense que la humildad del apóstol, que ellos estaban enseñados en la ley, que no había otro Dios más grande que el que ellos tenían. Porque uno tiene que ver ese sentir que hubo en este apóstol. Porque este apóstol, siendo hebreo, fue instruido para los gentiles. Fue instruido y fue directo de Dios. Y ahí es el tema, porque el tema dice que será contado por una generación de Jehová. Y ahí es cuando nosotros vemos que este apóstol, Pablo, que fue para los gentiles, vemos la humildad por el entendimiento. Y vemos que la promesa de Dios tenía que cumplirse. Y vemos que este apóstol, que sabemos que era fariseo, que perseguía a los discípulos y perseguía al cuerpo de Cristo, como está escrito. Pero él dice que cuando Dios se le manifestó, él le dio lugar a Dios y no a la secta. Que esto serviría también para todas las iglesias que hay hoy en día, que hoy se llaman iglesias, pero son sectas. Y si el apóstol Pablo pudo salir de esa secta porque entendió el evangelio del Señor, ¿cómo estos no pueden salir? ¿Cómo no darle lugar a Dios?
Porque el Señor no nos dejó como estamos, sino no dejó todas estas iglesias que hoy hay en el mundo. Dios no hace acepción de personas, no hace iglesias e iglesias e iglesias, y cada una con su doctrina. No voy a entrar en ese tema ahora, voy a continuar para adelante con lo que estamos llevando hoy el tema, que es la generación de Jehová, pero una cosa me lleva a la otra. ¿Cómo hablan del apóstol Pablo y no hacen lo que el apóstol Pablo hizo? Dice que cuando él entendió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que salió de donde él pertenecía, lo dejó todo, donde él era una autoridad en la secta farisea. Él consintió la muerte de Esteban. Está en los Hechos de los Apóstoles, porque él creía que estaba bien. Pero cuando Dios se le manifestó, no hombre, Dios, él entendió. Pero además, como él fue para los gentiles y tenía que este pueblo santo también nacer por una generación de Jehová, nosotros sabemos que este apóstol, que ahora vamos a leer, vamos a ir a los Gálatas, que habla mejor que lo que pueda decir yo. Dice así, en los Gálatas, capítulo 1, el versículo 11. Este es el mismo apóstol Pablo que estoy hablando, el que les hablaba de Moisés a los romanos y ahora les habla a los Gálatas, que también son hebreos. Les dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Quiere decir que si la posteridad le iba a servir y sería ella contada por una generación de Jehová, tenía que hacer algo directo del mismo Dios. Porque el que se le presentó a él fue el mismo Señor. El mismo Jesucristo se le manifestó, el mismo Dios, y lo enseñó a él, y lo puso como ministro de los gentiles, y lo instruyó en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algo directo del mismo Dios. Entonces dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, que eso es lo que estuvimos hablando anteriormente, que les estuve explicando. Y después dice, y vamos al 15, versículo 15, dice, mas cuando plugó a Dios, no a hombre, a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea que ya no vemos que era ya vemos que era un instrumento directo de Dios porque lo apartó desde el vientre de la madre para anunciar el evangelio a los gentiles. Y de ahí que les explicaba a los hebreos, como decía Moisés, que iba a ser un pueblo con gente insensata. Él tenía todo ese conocimiento porque fue un trato, una enseñanza directa con el mismo Dios.
Por eso dice que hemos leído que él no recibió ni lo aprendió de hombre al Evangelio, sino directo de Dios, directo. Entonces dice el 15, repito, mas cuando plugó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que les predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre, dice así. ¿Por qué? Porque no trató con hombre, no trató con sacerdotes, no trató con pastores que se nombran entre ellos, trató directamente con Dios. Y ahí es lo que nosotros tenemos que entender. Fue algo directo del Señor. Y para que no les quede duda que este era un instrumento directo de Dios, y para que no queden dudas, lo que dice en el Salmo 22 al final, que la posteridad les servirá y será ella contada por una generación de Jehová, que era el tema de hoy. Tenemos que saber lo que es una generación de Jehová. Ahora vemos que al apóstol Pablo lo instruyó el mismo Dios. No fue hombre, fue algo directo a él. Porque camino a Damasco no le habló el Espíritu Santo a Pablo, sino que le habló el mismo Señor. Él le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús. No fue hombre, fue una voz audible. Entonces, la posteridad les servirá. El apóstol viene después, mucho tiempo después de lo que estaba escrito en los Salmos. Él dice que fue apartado desde el vientre de la madre para hacer ese trabajo. Porque ¿qué pasa? Cuando Dios se le manifiesta a una criatura que es de Él, le revela todas las cosas, le enseña la determinación directa de Él. Es un instrumento para servirle a Él con toda humildad. Pero si queda alguna duda que Él era contado por una generación de Jehová, vamos a ir a los Efesios, el capítulo 1, que Dios nos ayude a poder entender. A los Efesios, el capítulo 1, para que no queden dudas, que la generación le servirá y que esa generación iba a ser contada por algo directo de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Dice así, la página 216. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea que no solamente le reveló que lo apartó desde el vientre de la madre, sino que también le reveló que el Padre los había bendecido a ellos, porque dice que vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. O sea que no solamente el apóstol Pablo, sino que hay más que fueron bendecidos por el Padre. Vamos a repetir y vamos a leer algún texto más. Dice así, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Está hablando del Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Dios Padre, los escogió, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él en amor. Eso se lo reveló el mismo Dios. Por eso cuando este pueblo santo es algo directo de Él, es algo directo, no hay... Es una generación, una. El apóstol trabajó por la determinación de Dios, fue predestinado. Acá lo va a decir más adelante, dice en el 5. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, dice, según el puro afecto de su voluntad, porque Él se propuso todas las cosas, el mismo Señor. Entonces el apóstol, que con toda humildad les decía, determinantemente, Isaías dijo tal cosa, Moisés tal otra. Vemos que este instrumento del Señor, que el mismo Dios le habló, el mismo Jesús le habló, fue algo directo de Él. ¿Y qué anunciaba Él? Sino el pueblo de los gentiles. El pueblo que tenía que nacer. Y nació este pueblo santo, que hablaron todos los profetas hasta el mismo Señor Jesucristo. Así que no quedan dudas. Dice, vendrán y anunciarán. Bueno, este es uno de los que vino para anunciar que tenía que nacer el pueblo santo. Y el mismo Señor Jesucristo dice que no va a pasar esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Tenía que nacer pueblo santo, porque es algo directo de Él y hoy somos protagonistas. Tenía que nacer. Pero antes tenía que cumplirse todas las Escrituras. Los hebreos nos tenían que aceptar. Y el apóstol fue un instrumento de antes de la fundación del mundo, dispuesto por el Padre, bendecido por el Padre en los cielos, para que, venido el cumplimiento, cumpla la determinación del Señor. Cumpla. Entonces, vemos que el apóstol Pablo no solamente no es algo así nomás, sino que fue algo directo del Señor, algo directo. Y cuando es directo viene a ser de uno. El mismo obra. El mismo Dios obra. Entonces el apóstol fue enseñado por el mismo Dios para anunciar este pueblo santo que tenía que nacer. Hoy es historia porque el pueblo santo ya nació. Y de ahí que las prédicas son diferentes a las que el hombre puede dar. No que no seamos hombres, pero digo, somos instrumentos para confirmar una determinación de Dios. Porque el pueblo santo nació, y no nació por voluntad humana, sino que nació por una determinación de Dios que está escrita. Y que todos la anunciaron, como les dije en Tito 2:14. Dice que el Señor vino para redimirnos de toda iniquidad, pero también dice que vino para limpiar un pueblo propio. Este pueblo que el apóstol Pablo estaba anunciando, que tenía que nacer. Pueblo propio. Y nació pueblo santo. Antes que el Señor venga, está prometida la repetición del evangelio que Él predicó. Pueblo santo la tiene, porque es la misma. No predicamos por ser enseñados de algún sacerdote, o de algún pastor o de algún hombre. No, el Espíritu Santo se manifestó con una criatura que era de Él. Acá en los Efesios, si nosotros leemos detenidamente, no solamente lo bendijo a él, al apóstol Pablo,
sino bendijo a muchos más, para que llegado el tiempo de la determinación, se produzca. Dice, leo rapidito el 3 y el 4, dice así: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, acá en los Efesios, el capítulo 1, versículo 3, el cual dice nos bendijo. Cuando dice nos bendijo, no dice me bendijo como ser él solo. Acá está hablando de muchos. Por eso estos muchos pertenecen a la generación de Jehová, que iban a venir y iban a anunciar la justicia que él hizo. Pero alguien la tiene que empezar, y en algún tiempo del tiempo se tiene que cumplir. Entonces el apóstol Pablo, Dios lo tuvo que apartar desde el vientre de la madre para anunciar el evangelio a los gentiles. Y no solamente le reveló eso, sino que también le reveló que el Padre de él ya lo había escogido a él y a muchos más en lugares celestiales en Cristo, celestiales en el cielo. Dice así: en el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea que no son lugares terrenos, no pertenecen al mundo, pertenecen al cielo. Y dice el 4, según nos escogió, habla de muchos. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea, antes ya estaban predestinados para venir a la tierra, tomar carne y sangre y hacer el trabajo, cumplir la determinación de Dios. Es difícil poder entender estas cosas porque son cosas que a veces se salen del entendimiento humano o cotidiano, pero son las determinaciones de Dios. Porque que tenía que venir el Mesías también estaba determinado de mucho tiempo antes. Dice que el Evangelio fue traído del cielo. Así que si fue traído del cielo, la determinación ya estaba tomada ya. O creemos o no creemos. Pero no podemos quitar estas cosas, no las podemos borrar. Tenemos que aceptarlas con toda humildad e ir para adelante. Entonces, para que este pueblo santo naciera, algo directo del Señor, no tuvo que participar ninguna religión, ninguna iglesia, sino el mismo Espíritu Santo, que el Señor dijo, cuando Él se fue, el mismo Señor, cuando Él se fue, dijo que el Espíritu Santo Él lo iba a dejar para hacernos entender todas las cosas que debían de cumplirse. Pero Él dijo, el mismo Jesucristo dijo, que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que es de Él. Y nosotros vemos a cuántos bendijo el Padre en lugares celestiales en Cristo. El hombre toma el lugar de Dios, pero no es así. El hombre se nombra entre ellos. Salen sacerdotes, salen pastores, salen pastoras, salen obispos, salen de todo. Pero en cuanto al Evangelio, en cuanto a la doctrina verdadera, no es así. La doctrina es ordenada porque es Dios directamente obrando en la determinación de Él a favor de las almas. Entonces, se manifestó el Espíritu Santo y tomó a una criatura que era de Él y le dijo, todo esto que están escuchando hace varios domingos,
dando los textos desde Moisés, los profetas, el mismo Señor Jesucristo, los mismos apóstoles, el apóstol Pablo. Bueno, y el mismo Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que dijo que no solamente vino para redimirnos de toda iniquidad, sino también para limpiar un pueblo propio y celoso, dice, de buenas obras, porque pueblo santo es algo directo de Él, tiene que tener buenas obras. No puede producirse una mala obra, porque como es directo de Él, es Él el que está en el pueblo santo rigiéndolo. Como dice el apóstol Pablo, les dice que estará la raíz de Jesse y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles, dice, esperarán en él. Y él es el que va a producir todas estas cosas, que ya las comenzó porque pueblo santo nació. Gloria a Dios, somos protagonistas de eso. Pero el Espíritu Santo se manifestó a una criatura que no pertenecía a ninguna división. No era pentecostal, no era testigo de Jehová, no era mormón, no era obispo de alguna religión, no era sacerdote, no. Era una persona que entraba en la determinación de Dios. Y lo instruyó, el Espíritu Santo lo ordenó, le habló, y de ahí que nace pueblo santo. Y la palabra de amor y de verdad que une a los hermanos y a las hermanas. Dios tuvo que usar una criatura que era de Él, como está escrito. Dice, el Espíritu Santo va a tomar de lo que es mío. Y bueno, y tomó la criatura y le enseñó todas estas cosas que están escritas aquí en la Biblia. Y de ahí que pueblo santo también no sale de la Biblia, no sale de la Escritura. Todo es en base a lo que está escrito. El conocimiento que Dios da es en base al Evangelio, a lo que está escrito. Pueblo santo tenía que nacer porque Dios se lo dijo a Moisés y de ahí hasta el cumplimiento que tenía que nacer y nació. Entonces, el Espíritu Santo se manifestó aquí. Enseñó o le aclaró todas las cosas como el mismo Jesús lo instruyó al apóstol Pablo, para un cambio en la gente, un cambio, porque tenía que venir el tiempo del cumplimiento y él los tenía que ajustar. Y de ahí que el Evangelio fue predicado a los gentiles. Antes que venga el fin, dice que iba a ser predicado a toda criatura, a todos los gentiles antes que Él venga y luego el fin. Bueno, nació pueblo santo, tiene la palabra de amor y de verdad. Se le manifestó a una criatura audiblemente, lo enseñó audiblemente y formó todo esto que está escrito. Y todavía nos dejó las determinaciones de lo que es pueblo santo, que hoy se les voy a decir tipo recitado así, porque fue un instrumento directo de Dios. El pastor Aquiles Carrera, que muchos, hoy no está, pero muchos se acordarán de él. Muchos se acordarán de él, porque él les hablaba la palabra de amor y de verdad. Y les habló de pueblo santo, que era algo directo de él, porque Dios se lo reveló. Entonces voy a terminar hoy todo esto, la prédica,
con algo recitado que es de él, directo de él, y dice así, es una canción que él hizo. Pero que en esa canción que él hizo está Pueblo Santo y está las determinaciones de Pueblo Santo también. Entonces dice así, que Dios me ayude a poder recitarlo porque es muy fuerte. Dice, Padre Santo, mi vida está en tu vida y por tu misma vida yo estoy en este mundo, conforme a los propósitos que tú determinaste, a veces desplazado, un poco pobre y triste. Suerte que tus promesas pusiste en mi oído, la cual guarda mi alma sabiendo lo que soy. Yo sé que soy tu hijo, sonido de tu voz, llamando a los hermanos para la integración. En la manifestación de amor y de verdad, el pueblo ya nació, el pueblo santo ya nació, conforme a tu palabra, posteridad cumplida a todos los gentiles para que venga el fin. El anti se opondrá. ¿Cuál es la apostasía? Negando al pueblo santo el alfoli seguro, donde guarda los frutos de la misma raíz. El Espíritu Santo está haciendo saber que está del lado nuestro y de los segadores, que son el testimonio del Evangelio eterno, del reino de los cielos que el Señor prometió. Mi alma está de parto hasta que se haga luz. Me esperan las moradas eternas de mi Dios, de la que sé que soy. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Este fue el instrumento que fundó el pueblo santo por la determinación de Dios. El Espíritu Santo se le manifestó. Y ahí que detalla en esta canción, porque tiene música, hoy la recité, para que los que no lo conocieron sepan, como el apóstol Pablo dijo, yo no lo recibí de hombre, la enseñanza, ¿no?, sino directo de Dios. Esta criatura también la recibió del mismo Dios, por el Espíritu Santo, que tomó de lo que era de Él, para hacer un llamado a los hermanos que dicen que creen en el Señor, a la integración, porque pronto viene el Señor, pero nos tiene que encontrar hermanados, no nos puede encontrar separados, en disensión, con oposición de pareceres. El Espíritu Santo habló con él, lo instruyó y le enseñó que Pueblo Santo era una determinación directa de él. Y de ahí que tenemos todos los textos de todos los profetas, donde Dios no miente, y que se produce de verdad este nacimiento de Pueblo Santo, y que es contada por una generación directa de él, como lo fue el apóstol Pablo, directo de él. Y la promesa es, antes que el Señor venga, dice que no va a pasar esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Nosotros estamos en esa generación de Jehová y anunciamos el verdadero evangelio, dándole lugar al Padre, al Hijo
al Espíritu Santo. Amén.